Hoy te traigo una receta ideal para esta época del año, para compartir con la familia, con los amigos. Una receta fácil, rápida y deliciosa. No te pierdas de probar este falafel de quinoa porque te va a encantar. Y vamos a comenzar con la receta de estas deliciosas albóndigas o croquetas de Medio Oriente llamadas falafel. Las voy a preparar a base de quinoa. Voy a usar quinoa roja, blanca y negra. Viene así el mix que compré. Y lo primero que voy a hacer, por supuesto, es enjuagar muy bien la quinoa varias veces hasta que no tenga más espuma. También voy a usar para hacer esta receta castañas de cajú, anacardos o marañón. ¿Cómo conoces este fruto seco? Contame en los comentarios. Vamos a dejarlo también en remojo toda la noche. Y al día siguiente vamos a preparar el falafel. Es tan fácil que no vas a poder creer lo fácil que se prepara esta delicia. Mira, la quinoa primero la vamos a enjuagar y vamos a escurrir el agua. Vamos a colocarla en una procesadora o licuadora y vamos a usar media cebolla pequeña. La cebolla va a aportar la humedad en esta preparación. Si no te gusta la cebolla, podés usar zanahoria rallada. Vamos a agregar también un diente de ajo y vamos a sumar los condimentos. Condimentos voy a usar sal marina, pimienta negra, una cucharadita de comino y una cucharadita de coriandro. El coriandro es la semilla del cilantro. Podés usarlo en semilla molida o en polvo. También vamos a usar hojas verdes. Voy a usar un poquito de cilantro y un poquito de perejil y vamos a procesar. En esta parte de procesar es importante que cada tanto tenés que parar la procesadora y remover para lograr la consistencia deseada. La consistencia deseada tiene que ser como una pasta. Se tiene que desarmar el grano de quinoa. Una vez que obtuviste esa consistencia, y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscríbete al canal para más recetas como esta. Te cuento que podés hacer esta receta con quinoa blanca, solamente con quinoa roja. Podés usar la quinoa que quieras. Yo usé este mix porque es el que tenía en casa. Podés usar cualquier tipo de quinoa. Vamos a agregar la harina. En este caso yo elegí harina de mandioca para sumar a la preparación. Media taza. También podés usar media taza de harina de avena o podés usar harina de garbanzo para esta parte de la receta. La cantidad puede variar, ¿sí? Tenés que ir agregando de a poco. Lo importante es que te quede con esta consistencia. Cuando hagas presión, tomás una parte de la masa, haces presión y te tiene que quedar así de compacta. Deja descansar la masa 15 minutos y 15 minutos después vamos a preparar la bandeja en la que vamos a cocinar el falafel. Un poquito de aceite de oliva. Te cuento que el aceite de oliva lo voy a usar para untar las manos y tomar las partes con las que voy a hacer las bolitas, el falafel. ¿Sí? De paso lo voy a untar con aceite de oliva con las manos para que me quede más doradito. ¿Cómo voy a cocinar el falafel? Generalmente se hace frito. Si lo querés hacer frito, lo podés hacer frito, lo podés hacer en la freidora de aire o lo podés hacer como yo, que lo voy a cocinar al horno. Voy a precalentar el horno 180 grados Celsius y lo voy a cocinar por aproximadamente 20 minutos. Mientras se cocina el falafel, voy a hacer la crema con la que voy a servir estas deliciosas croquetas. Mira, la crema va a ser a base de castañas de cajú. Si querés también podés usar nueces o podés usar almendras en lugar de castañas de cajú. Las colocamos en la licuadora o procesadora, sumamos sal marina y pimienta negra y voy a darle un toque especial colocando aceite de oliva. Va a quedar fantástica la combinación. El sabor de la castaña de cajú, el aceite de oliva. Tengo un aceite de oliva extra virgen que es muy rico. Así que con esto voy a hacer la crema que va a acompañar el falafel. Mira, la idea es procesar hasta que te quede cremoso. Si hace falta, agrega un poco de agua y una vez que está listo, mira, el falafel también está listo. Lo vas a probar y no vas a poder creer lo delicioso que es y lo sencillo que es para cocinar. Mira lo que es por dentro el falafel, una deliciosa croqueta
hecha en este caso a base de quinoa. Si querés ver la receta a base de garbanzo, te voy a dejar en el primer comentario y en la cajita de la descripción mi receta del falafel clásico hecho a base de garbanzos. Cuando prepares esta receta, contame en los comentarios cómo te quedó. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, podés hacerlo haciéndote miembro apoyador del canal Recetas de Gris, tocando el botón aquí abajo, unirse.